el doctor Germán Duarte, que es el director científico de la Clínica San Pablo, está en nuestro set de Vida Sana porque vamos a hablar de la ludopatía. Doctor Germán Duarte, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Iván. ¿Qué más de cosas? Bien, bien, bueno, vamos a empezar a hablar de la ludopatía y mucha gente de pronto no se le hace familiar el término de ludopatía. ¿A qué refiere específicamente? Bueno, la ludopatía realmente es un término, como usted decía, muy poco conocido, pero se refiere, o es el término técnico, se refiere a la adicción al juego, lo que llamamos el juego patológico, ¿sí? Es un tema que se ha desarrollado pues en los últimos años, porque realmente, aunque el problema existe y es un problema de salud, hasta antes de 1980 no se le reconocía como algo patológico. Sí. A partir de 1980, la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, empezaron a clasificar este problema como una patología psiquiátrica. Está clasificada dentro de un problema que se llama el trastorno del control de impulsos, pero realmente es una adicción al juego como son las otras adicciones a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, en fin, a diferentes sustancias. Entonces, cuando hablamos de ludopatía, hablamos del término científico de lo que es la adicción al juego o juego patológico. Sí, entonces podríamos decir que es una enfermedad, no es un vicio, es una enfermedad. Realmente no es un vicio, es una enfermedad porque la persona que tiene esta actividad no tiene control sobre ella. Realmente su estado emocional está alterado, sufre de algunos trastornos que la llevan precisamente a eso, a no tener un control sobre el juego, que por lo demás el juego puede ser normal o es normal de acuerdo a las circunstancias como se realicen. Se dice, por ejemplo, que para que exista la ludopatía se deben tener por lo menos al año 2 episodios de un juego compulsivo donde se arriesgue cantidades altas de dinero. Sí. Las demás personas juegan por diversión, como cualquier juego, el juego de cartas, ajá, como algún deporte, pero la diferencia es que esas personas lo hacen muy ocasionalmente y no tienen los riesgos que tiene el jugador patológico de arriesgar su fortuna, de tener trastornos emocionales, de afectarse su vida social, su vida familiar, su vida laboral. Entonces, ese tipo de personas son jugadores normales que no entran dentro de la categoría del juego patológico. Entonces, se ha determinado que para que uno pueda hablar de un juego patológico o de una ludopatía, la persona que la tiene debe tener por lo menos en un año 2 episodios donde ha habido juego compulsivo, o sea, juego de varios días, solamente en ese tipo de actividad, descuidando las otras actividades. Y de ahí en adelante, pues la frecuencia aumenta y se va volviendo una actividad frecuente que lleva prácticamente a una ludopatía permanente. Bueno, ahí ahorita leíamos una frase del día que decía que no reconocer sus errores es el peor error. ¿El ludópata es consciente de que tiene un problema con el juego o para él eso es una cosa muy normal? Porque es que también hay casos de familia en los que dice, es que usted ya tiene un vicio por el juego, la esposa, y el hombre dice, no, yo juego de vez en cuando, pero ¿él es consciente de que tiene el problema? Pues la verdad es que en todos los procesos de adicción, una de las características que agrandan el problema es que la persona no es consciente o no quiere reconocer el problema que tiene. Entonces, por lo general, si hablamos de un alcohólico, de un adicto y en este caso de un ludópata, ellos normalmente no reconocen el problema, aunque en el fondo están viviendo las dificultades que les genera el problema. Pero como tú dices, ellos dicen, no, es que yo juego de vez en cuando, es que mi mujer exagera, yo no gasto tanta plata, pero están ocultando la realidad, igual que ver a un alcohólico que toma todos los días, pero dice que él no tiene ningún problema. Entonces, una de las dificultades para el manejo de este tipo de patologías es la negación del problema, la falta de aceptación del problema y sobre todo también de la magnitud del problema, porque tienden a minimizarlo. O sea, si es bien cierto que aceptan que juegan, primero no reconocen que sea algo patológico y segundo que no le ven la magnitud de las consecuencias del problema. O sea, lo ven fácil, yo cuando quiera dejo de jugar, yo cuando quiera dejo de beber, yo no tengo ningún problema, en cualquier momento dejo, pero realmente en la realidad nunca lo hacen. Bueno, pues bien, vamos a empezar a abrir nuestras líneas telefónicas para que si ustedes tienen alguna inquietud, pues nos la puedan trasladar y obviamente el doctor la va a poder resolver. Azucena ya está en línea. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Giovanna. ¿Cómo estás? Muy bien, qué
gusto tenerla con nosotros acá en el Café de la Mañana. Que Dios me lo bendiga. Yo ya, Tan bella. ya, doctor. Muchas gracias. Doctor Germán, es para hacerle una preguntita. ¿Cómo uno puede convencer a alguien que necesita tratamiento, que necesita ayuda, que reconozca que tiene ese juego, esa adicción? Pues es una buena pregunta. A veces es bastante difícil, por lo menos por parte de la familia, convencer a la persona de que tiene un problema que lo está afectando específicamente con el juego. Por lo que les comentaba anteriormente, la negación es lo más frecuente en este tipo de personas. Entonces, primero se generan una serie de problemas a nivel familiar antes de que la persona de pronto reconozca que necesita una ayuda. Sin embargo, el mostrarle a la persona las consecuencias que está teniendo, el gasto de dinero, la dificultad que tiene porque abandonan el trabajo, abandonan sus responsabilidades, y llevarlo, digamos, con un consejo sin criticarlo, sino más bien tratarlo de aconsejar, de decirle, mire, yo creo que tú necesitas que vayamos a una consulta. No soy yo la que va a decir, si es la señora, que tú eres un jugador patológico, un ludópata. Vamos a una persona que no tenga nada que ver, pero que conozca el tema y nos diga si realmente esto es un problema o no. A veces es como entrar por el lado más débil de la persona, por el lado amable, y la persona termina aceptando la mayoría de las veces. A veces todos estos abordajes no son posibles. También hay en este aspecto hay un grupo de los jugadores anónimos, así como existen de Alcohólicos Anónimos y el de Narcóticos Anónimos, que ellos pueden ayudar, o simplemente buscar la ayuda de un profesional para que de alguna manera le indique cómo abordar esa persona, porque cada persona es un mundo diferente, y aunque tenga el mismo problema, actúa de manera diferente. Algunos escuchan más que otros. Sin embargo, a veces en los casos extremos, ya cuando el paciente ha casi que acabado con su fortuna, acabado con todo, pues casi que hay que obligarlo a que vaya a un centro donde le puedan ayudar. ¿Por qué la persona no es consciente? ¿Por qué el juego puede más que la conciencia? Porque hay algunos que igual ellos deben ser conscientes de que están gastando plata, de que se gastaron lo de un recibo por ir a jugar. Ahí ya él sabe y es consciente de que tiene un problema con el juego. Pero ¿por qué no es capaz de detenerse? Porque, como lo decía, está dentro del trastorno de control de impulsos. Entonces, aunque él conscientemente sabe que no está haciendo bien y que está quedándose sin dinero, y muchos acuden, eso crea muchos problemas, que cuando se les acaba el dinero, ellos empiezan a cometer actos a veces delictivos, de falsificar firmas, de gastar dinero que no es de ellos, a sacar cosas de la casa, y terminan en problemas legales. Pero como es una compulsión, la compulsión es la incapacidad de controlar esos impulsos, el paciente conoce que está ante un problema, pero no es capaz de controlarse, entonces termina dominándolo el impulso al juego, pasando por encima de toda la parte de la conciencia, que es los problemas que le genera este tipo de problema. Entonces, así como el adicto también puede ser que en cierto momento se dé cuenta de que está haciéndose daño, pero la necesidad de hacerlo, la necesidad del consumo, en este caso la necesidad de jugar, es imperiosa, es mayor que la voluntad, y la persona termina metido en un casino jugando a pesar de que no tenga plata. Se busca la forma de conseguirla, a veces falsificando cheques, usando plata que no es de él, etcétera, para llegar al juego. Entonces ese es el problema. Bueno, muy bien. Está con nosotros Marta en línea. Martica, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Gio. Buen día, doctor. Bienvenida. Buenos días. Gracias, doctor. Me gustaría hacerle una pregunta que se vea constantemente en las familias de Bucaramanga, que es de pronto ver jugar parqués y apostar dinero. Eso de pronto en presencia de adolescentes puede ser contraproducente. Pues realmente el parqués pues es un juego realmente, digamos que no está dentro de los juegos, llamémoslo así, peligrosos, pero el problema de eso es cuando se apuesta, cuando hay el componente de dinero, que lo que va haciendo es, como el deseo de ganar genera lo que llaman los muchachos la adrenalina, ¿sí? Entonces se va volviendo de pronto una compulsión. No es lo mismo que un adulto juegue y apueste algún dinero,
en este tipo de juego, pero si hay menores de edad, sí es inconveniente que se vea que se apuesta dinero. Ese juego puede servir como una diversión sin el componente dinero. Además, hay también otros factores que pueden propiciar la adicción. No necesariamente todas las personas pueden terminar en una adicción cuando se apuesta dinero, porque hay factores predisponentes, que hay factores de tipo genético, hay factores como las comorbilidades psiquiátricas, que es lo que las patologías que están acompañando en ese momento a la persona, llámese un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, que pueden llevar a que la persona se induzca más por el juego. Pero lo que sí es cierto es que a menores de edad no se les debe dejar apostar bajo ninguna circunstancia dinero. Eso sí, claro. como hablamos alguna vez con el alcohol, ningún adolescente o ninguna persona antes de los 18 años debe probar el alcohol, porque fisiológicamente y psicológicamente no están maduros como para enfrentar esa situación. Entonces, si hablamos de menores de edad, sí es absolutamente necesario que no haya ese ejemplo y que no se les deje apostar dinero. ¿La ludopatía da más en hombres o en mujeres, según la estadística, doctor? La ludopatía tiene una circunstancia, que es que en los hombres se presenta mucho más temprano, generalmente desde la adolescencia y en etapas jóvenes. No sucede lo mismo en las mujeres. En realidad es más frecuente en hombres. En las mujeres se presenta más tardíamente, cuando hay patologías concomitantes, pero sí realmente es más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Y en términos de edades, los jóvenes son los más propicios o ya la gente adulta? En realidad los jóvenes son los más propicios, por lo que le comentaba anteriormente, porque el joven, el adolescente, tiende a experimentar muchas cosas, tiende a buscar sensaciones agradables, tiende a buscar lo que llaman la adrenalina, y no están preparados psicológicamente para muchas actividades que son de adultos. Entonces ellos se ven más tentados a este tipo de situaciones y no son capaces de manejarlas como la podría manejar un adulto que empezara a ese tipo de juegos. De hecho, hay muchos adultos que tienen distintos tipos de juego, hay personas que apuestan en los casinos por diversión, pero nunca hacen una adicción, lo hacen simplemente por diversión. Entonces sí es más frecuente en los jóvenes, es por eso, en las etapas de juventud. Y lo que se ha visto es que en las mujeres no se desarrolla tan temprano desde la adolescencia, sino más bien en las etapas un poquito mayores, digamos después de los 20 años, porque siempre vamos a encontrar que la mayoría de ludópatas son hombres. ¿Cómo es el tratamiento ya cuando la persona accede, o a través de su familia, que lo llevó hablándole de buena manera, y llega a querer iniciar un tratamiento? Porque de pronto hay muchos televidentes que nos están viendo y dicen, yo tengo el problema, pero le tengo miedo al tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? No, inicialmente, de acuerdo a la gravedad del problema, se inicia con un tratamiento ambulatorio, que es una consulta psiquiátrica, una ayuda psicológica. Igualmente hay que diagnosticar si esa persona, como les decía anteriormente, tiene otras comorbilidades. Comorbilidades son enfermedades asociadas, como por ejemplo estados depresivos, estados afectivos bipolares, estados de ansiedad, y obviamente uno tiene que entrar a tratar esas patologías, porque son predisponentes o aumentan la posibilidad de que el paciente juegue. Después de todo eso, ya hay un abordaje, hay distintos abordajes, pero hay un abordaje de tipo conductual, cognitivo-conductual, donde se lleva a la persona a reconocer el problema, y en muchas ocasiones, como esto obedece también, entre otras cosas, a un proceso biológico, donde está involucrada la producción de dopamina en el cerebro. Cuando la persona juega y tiene esas emociones, se produce dopamina, que es la sustancia que estimula el estado de ánimo de la persona. Entonces uno tiene que entrar a mirar esa parte también de tipo biológico, no solamente la parte personal, conductual, sino de tipo biológico, y a veces tiene que formular medicamentos que ayuden a disminuir esta situación de la producción de dopamina. Entonces hay medicamentos que ayudan a mejorar esto, como también hay medicamentos probados que disminuyen la compulsión a jugar. Entonces es un tratamiento integral, y si se puede manejar ambulatoriamente, pues se maneja.
¿Cómo se maneja ambulatoriamente? Pues uno le da las citas al paciente, se tiene la ayuda también del psicólogo, van a los grupos de personas que tienen el mismo problema y obviamente reciben su medicación. Si uno observa una buena respuesta donde se disminuye realmente la compulsión y la persona empieza a mejorar, pues se continúa con el tratamiento ambulatorio, pero muchas veces el paciente no responde a este tipo de tratamiento y entonces ahí la otra opción es internar al paciente para hacerle un tratamiento ya mucho más intensivo durante un buen tiempo para que logre superar esa adicción como se hace con las otras adicciones. Sí. ¿Hay alguna relación entre el cruce de adicciones? Porque también vemos mucho que muchos de ellos también tienen problemas con el alcohol, los cigarrillos, y cuando van a esos casinos, normalmente esas sustancias son gratuitas. Sí, una buena pregunta porque realmente de los factores asociados a la ludopatía están las otras adicciones. Entonces es más frecuente que una persona que es alcohólica o que es consumidora de drogas, por esa tendencia que tiene a experimentar y a consumir sustancias, entre a practicar el juego y se convierte en otra adicción. Entonces nosotros lo llamamos una adicción cruzada, o sea, una persona que puede superar el problema de adicción a drogas, si de pronto, aunque nunca haya jugado en la vida, como un escape al no estar consumiendo sustancias, va a jugar, termina adicto al juego. Entonces eso lo llamamos la adicción cruzada, porque en todos los adictos hay la tendencia, hay la susceptibilidad a hacer adicción a cualquier sustancia o actividad que genere adicción. Sí. Entonces eso es lo que se llama adicción cruzada. Hay una mayor predisposición en los que tienen consumo de sustancias. ¿Podríamos decir que esa ludopatía también puede ser genética? También se ha estudiado esa parte y se ha visto que hay un componente genético y se descubre, digamos, que hay personas que tienen ludopatía donde tienen antecedentes de que el padre o el abuelo han sido también ludópatas o tienen hermanos o familiares ludópatas. Se muestra que más o menos la probabilidad de que un hijo de un ludópata haga la ludopatía es de un 20%, pero si el abuelo fue también ludópata se sube a un 75-80% la probabilidad. Entonces se ha mostrado ese factor genético también, como se ha demostrado en el alcoholismo, como se está demostrando en el consumo de drogas. Bueno, doctor, en términos de prevención, ¿cómo un padre de familia puede educar a su hijo para que no caiga en la ludopatía? Porque ahorita hablábamos fuera de cámara los dos que todos estos problemas también se presentan por falta de educación, ¿cierto? Por falta de educación. ¿Cuál es la mejor forma de educar a un joven para que no caiga o no quiera experimentar no solamente la ludopatía, sino toda serie de vicios? Sí, lo primero es que sea una familia sana, una familia que no sea disfuncional, una familia donde se haya formado el niño con valores suficientes, donde obviamente los padres tampoco tengan ningún tipo de patología o de, como dicen, de vicio de estos, y que al niño se le informe, no solamente en la casa, sino también en los colegios, de los problemas que esto puede traer. Entonces la información es básica. Y obviamente dentro de esa información también la formación donde el niño reciba el afecto, haya unión familiar y se le enseñen otras actividades recreativas, se le induzca por el deporte, por otras actividades más saludables para que el niño pues tenga esa capacidad como de analizar que debe buscar un estilo de vida saludable, un estilo de recreación saludable. Eso es muy importante. La educación, la información, la cercanía de los padres, la asesoría de los padres es muy importante para que el niño no entre en ese tipo de problemas, llámese ludopatía o el consumo de cigarrillo, consumo de alcohol. Entonces es bastante importante eso, la educación en el seno familiar y sobre todo que no haya disfuncionalidad, porque a veces en estos niños que tienen familias disfuncionales donde hay maltrato, donde hay abandono, donde los padres no están, son niños que sufren problemas ansiosos, depresivos y son factores predisponentes para cualquier tipo de adicción. Hay padres que de pronto piensan que lo que le hizo falta fue ajustar las tuercas y unos cuantos correazos para que aprenda. ¿Es la mejor manera o cuál es la mejor manera de inducirle a un joven que no debe buscar experimentar tanto la ludopatía como algunos que quieren experimentar la droga? Por experimentar, es por experimentar a ver qué se siente, es por experimentar a ver qué es ir a un casino.
qué es mejor? ¿Hablarles por el lado bueno o de pronto, como los papás dicen, también toca ajustar las tuercas? Pues yo creo que lo que hoy está en boga es, como dice usted, hablarles por el lado bueno. Sin embargo, también se llega a los extremos donde de pronto los padres le han dado demasiada libertad, no ha habido normas, porque pues hoy día las circunstancias de la familia es que los padres trabajan, no hay quien cuide los hijos, en el colegio pues no les puede dar la formación que requieren, y entonces ahí lo contrario, es el exceso, la falta de normas. Entonces ahí sí pueden hablar de que les faltó apretar las tuercas en el sentido de que les dejaron mucha libertad, pero de todas maneras la mejor forma es al hablar de apretar tuercas hablamos de una normatividad, de una disciplina pero con afecto, una disciplina con cariño, mostrándole al niño, al joven que está cometiendo errores, si fueron errores anteriores por falta de control, por exceso de libertad, pues bueno, la culpa es de los padres, pero en algún momento tienen que entrar a tratar ese tema y apretar las tuercas, pero con cariño, o sea, con educación, con afecto, mostrándole que están en un error y al mismo tiempo imponiendo una disciplina, porque de todas maneras si hay un desborde de la libertad toca hacerlo, sí, pero ya no como dice con sangre o a correa o lo que sea, sino poniendo normas, estableciendo disciplinas hasta que el muchacho entienda que eso es necesario y eso se puede corregir, necesariamente se puede corregir. Bueno, 8 de la mañana 10, nuestro último televidente es Elías. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Estoy muy contento por lo que están haciendo con esos temas tan importantes para el diferente desenvolvimiento de los seres humanos. Sí, señor, muchas gracias. Nosotros, los seres humanos, estamos, como le digo yo, como contagiados, digámoslo así, de diferentes enfermedades. Todas esas debilidades del ser humano, por decir el alcohol, las drogas, el homosexualismo, lesbianismo, todas son enfermedades que tienen su cura. Lo importante es que las personas aceptemos que tenemos un problema, como lo dice el doctor. Es difícil ir a curar a una persona que no es capaz de reconocer que tiene un error. Pero como algo de complemento por lo que el doctor está diciendo, en sus términos de esto así a su modo está muy bien, digámoslo así. Para ciertas personas que lo puedan entender, maravilloso, eso les sirve, pero estamos desconociendo un factor importante que es un ser superior que llevamos dentro de nosotros, que por no estar bien orientados en los diferentes hogares dan equilibradamente los dos factores, la parte religiosa y la parte educativa, debe estar de la mano, porque si nosotros dejamos una sola cosa y nos pegamos a la religión, nos pegamos solamente a la educación, no estamos haciendo nada, no estamos comprobando a nivel mundial que eso no sirve para nada si nos pegamos a una sola cosa. Todo en su equilibrio es bueno. Sí, entonces, si nosotros, con todo lo que el doctor y con los diferentes conocimientos para ayudar a la humanidad, para ayudarnos a nosotros mismos, los mezclamos con la parte, con ese ser superior que llamamos nosotros, que esto es, yo sé que las personas que me están escuchando y van a escuchar esta palabra lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque es una realidad muy correcta, muy necesaria. Si nosotros no contamos con ese ser superior que llamamos dentro, que yo lo llamo, o que se debe llamar Madre Divina, le pido, le suplico, me ayude a salir de esta enfermedad que tengo, de este problema del alcohol, de este problema de prostitución, de este problema de homosexualismo, de este problema de robo, de este problema de drogadicción. Si nosotros le pedimos a ese ser superior, téngalo por seguro que tarde o temprano salimos del problema, porque desde que la persona le ponga entusiasmo a salir del problema en que se encuentra, téngalo por seguro que esa Madre Divina está ahí dándonos la mano. Y si nosotros caminamos juntos, cogidos de la mano con ese ser superior, nosotros podemos salir de cualquier situación que se nos presenta. Tiene razón, Elías, muchas gracias, tienes toda la razón. Doctor, Elías dice algo muy importante, y otro tema es la actitud, y es decir, bueno, yo quiero salir de este problema, yo lo quiero hacer, tiene como la actitud, pero hay algunas otras personas que uno ni actitud les ve. ¿Ahí qué se puede hacer?
Sí, depende de la personalidad, del temperamento de cada persona. Sin embargo, obviamente una persona que tiene mejor voluntad, buena actitud hacia la superación del problema le va a ir mejor. Hay otros que, como usted dice, no realmente son pasivos, no tienen actitud. A ese tipo de personas pues toca buscar la manera de motivarlos de alguna forma para que entiendan que pueden superar el problema, que tienen un problema, que lo pueden superar y que nada en la vida es imposible si uno tiene voluntad y tiene motivación para hacerlo. Obviamente de la mano de las personas que lo puedan ayudar, incluida la familia, incluida los profesionales, y lo que decía el televidente es muy importante, la parte espiritual es muy importante porque todos somos seres espirituales y los que creemos que hay un ser superior es muy importante. Hay muchas personas que con todas las terapias que tengan, si se les incrementa esa parte espiritual, la parte de la devoción por un ser superior, se vuelven mejores personas. Incluso dentro de esos programas que en el caso mío tenemos en la clínica para el tratamiento de estas personas, no solamente estamos los profesionales de la salud, sino también hay guías espirituales, sea de la creencia que sea, no necesariamente son católicos, sino pueden ser personas de distintas creencias, pero son guías espirituales, así como también es importante dentro de estos tratamientos incrementar o motivar la afición por el deporte, por las actividades sanas, por las diversiones sanas, pero la parte espiritual, como decía el televidente, es muy importante y es necesario que esté programada dentro del tratamiento de estos pacientes. Perfecto, pues le queremos agradecer al doctor Germán Duarte, que es psiquiatra y director científico de la clínica San Pablo. Antes de que se vaya, doctor, le quiero hacer la invitación para que en próximos programas de Vida Sana tratemos otro tema muy interesante, que también la gente, porque en todo el país nos ven, les gusta mucho eso de nuestro programa, que tratamos temas de interés para ellos y para enseñar a la gente. Y es aquellos jóvenes que quieren experimentar con las drogas, que quieren conocer y experimentar muchos vicios. ¿Cómo manejarle ese tipo de cosas a los jóvenes? Y poder tratar el tema de la drogadicción, que es un tema que está abarcando y está consumiendo la juventud colombiana. Con mucho gusto, me parece un tema muy interesante y lo vamos a preparar y programar para una próxima audición. Perfecto. Quedamos comprometidos en eso.